Estamos en el Seminario Diocesano de Jaén, con don Rafael Higueras, que es postulador de la causa de beatificación de Manuel Lozano, Beato Lolo, un periodista, causa de canonización, porque ya lo tenemos, ya es beato, un periodista que es ejemplo para todos nosotros, todos los profesionales de los medios de comunicación, y es un testimonio de fe que hoy en día tiene mucha importancia, mucha trascendencia, que conozcamos su testimonio, don Rafael. ¿Qué podemos decir de Beato Lolo hoy? Le has puesto el apellido de periodista, y él se sentía periodista, porque cuando llega a Madrid para hacer la mili después de acabar la guerra, porque él, cuando aquella llegada suya a Madrid, dice: el periodista que quise ser, hace ya alusión a su enfermedad, no entró en la escuela, y siempre se sintió el periodista. Por eso creó la obra Sinaí. Ahora después, si hay oportunidad, hablamos de ella. Y él hablaba del gusanillo del periodismo. Era la frase que él continuamente usaba. Tuve la gracia de Dios, porque no pienso que sea otra cosa, de poder estar junto a él en Linares hasta el momento justo de su muerte, los últimos 7 años de su vida. Ya estaba ciego cuando yo llegué a Linares. Tenemos encima de la mesa un crucifijo que es muy importante. Cuéntenos la historia de este crucifijo. Este crucifijo se lo regaló a Lolo un misionero. Él se sentía muy misionero. Tenía muy en su corazón las misiones. Escribe muchas veces de las misiones y tiene una colección de artículos dedicados a enfermos misioneros. Se lo regaló un misionero, y este crucifijo, de él voy a decir 2 detalles. El primero, que es el que tenía en el momento de morir, en la mano. El segundo, que con este crucifijo en la mano, un niño gravísimo se curó, y esa curación ha sido el milagro con el que se ha podido llevar el proceso de beatificación de Lolo. Esos 2 detalles hacen que este crucifijo, que Lucy tuvo el detalle de regalármelo a mí, cuando ya Lolo era beato y ella estaba muy mal, y quiso dejarme como en testamento esto que vale tanto, no solo por todos los recuerdos, sino porque es una imagen del Señor. Es muy difícil que lo tenga yo, porque me lo piden continuamente para llevarlo a enfermos graves, y ahora mismo tenemos un niño que lleva ya 1 año y medio en coma vegetativo. No ha muerto, pero tampoco ha curado, pero el último año casi entero lo ha tenido este niño. Dios quiera que Lolo haga el milagro de su canonización. Lo que sí está claro es que Manuel Lozano es un santo que estuvo muy cercano a los niños durante su vida, y que también, ahora ya beato, hay muchos niños que se encomiendan a él. Y hemos visto antes este precioso cómic, este precioso cuento dedicado a los niños, donde nos cuenta también la infancia de Lolo. Es precioso el detalle de que Lolo se hizo maestro en los 2 años o 3, entre el año 39 y 42, que le empieza la enfermedad. Él hace magisterio, hace también peritaje en Linares, que se podían hacer peritaje de mina y peritaje de comercio, y además trabaja para poder mantener la casa. Eran 2 hermanos menores que él, y él mismo, 3 bocas que tenía él que mantener. Este cuento no es un cuento, es una historia vivísima. Parte de una pregunta que Lolo se hacía muchas veces: la vocación de la santidad, a la santidad. No había sido todavía el concilio cuando se habla de la santidad de los fieles cristianos, de todos. Y sin embargo Lolo ya escribe un artículo que dice: el bautizado, un sacerdocio con chaqueta. Entonces los curas llevábamos sotana, y para indicar que el sacerdocio se extiende también a los seglares, no había pasado el concilio todavía, y sin embargo Lolo es profeta diciendo esa frase. Pues al contar esta vida de este modo infantil, pero sin embargo profundísimo, arranca con esa pregunta: ¿tú puedes ser santo, sí o no? Y abre las etapas de la vida
poniendo cada momento crucial en la historia de Lolo. Un niño como otro cualquiera, que incluso a los 16 años tiene que irse a la mili movilizado a la zona republicana, que a la vuelta muy pronto le empieza la enfermedad, que es un camino de cruz. Esa enfermedad se le hace más difícil todavía porque además los últimos 9 años de su vida, que son los de más producción, se queda ciego. Y entonces es cuando sueña él en la obra Sinaí. Los jóvenes que le ayudaban, que tenía verdaderos montones que iban allí, repartían Sinaí cada vez que salía la revista, la difundían entre las señas que él les iba proporcionando de los enfermos, muchos de ellos fuera de Linares. Hasta que fue recibido en brazos de 10 años antes de morir, el mismo día 3 de noviembre, en su diario, en 3 de sus libros que son diarios, él escribió: estoy a la espera de que Dios se baje al andén y me recoja. Eran 10 años antes y Dios lo recoge en sus manos, que es como termina esta historia fotográfica o de dibujo. Habla usted de la obra Sinaí. Aquí tenemos Sí, también... hay un momento en la vida de Lolo precioso y que lo marca mucho. Repito, no estaba ciego en aquel momento. En 1958, que va a Lourdes. Y a la vuelta en el tren, en la estación de Atocha, vienen a buscarlo un grupo de periodistas jóvenes: Martín Descalzo, Lamberto Echevarría, Pérez Lozano, Lola Güell, los que estaban fundando PPC, que estaban haciendo aquello. Y venían a buscarlo para pedirle oraciones por esta obra buena, empezar una prensa con criterio cristiano. Lolo tenía muy claro eso, de que el periodista cristiano es el que habla de cuestiones religiosas, sí, pero el periodista cristiano es el que habla de todo, y él lo hacía, con criterio evangélico. Aquel grupo de periodistas le pedían una oración por aquella obra que empezaba. Entonces Lolo respondió fundando Sinaí. Hay una anécdota en el viaje suyo a Lourdes, que es que como no podía levantar la cabeza, Lucy le pone un espejo encima de las rodillas para que así pudiera ver la Virgen. Cuando Lucy le quitó el espejo estaba lleno de lágrimas. Lucy lo cuenta en la posición, lo cuenta con una ternura impresionante. Bien, pero de Lourdes nació Sinaí, que es hoy una obra no plenamente igual que la de que fundó Lolo. La revitalización que hemos hecho de Sinaí es solo con monasterios pidiendo por periodistas. Hay una lista larga de periodistas, cuando se tuvo esta idea de remodelar Sinaí, que tienen una hermandad o una confraternidad con un monasterio concreto, donde se van y hacen sus retiros o se van de descanso unos días, y saben que de todas formas ese grupo de monasterios o un monasterio en concreto está pidiendo por uno o varios o muchos, o en general por toda la prensa. No en vano escribió la oración por los periodistas y el decálogo del periodista. Aquí la tengo, la oración por los periodistas. Y además con un gozo impresionante, porque realmente es una reliquia. Con un gozo impresionante te lo doy, porque no digo que tengas por aquí el ADN de Lolo, pero probablemente sí. Habla usted también en varias ocasiones de Lucy. Lucy era la hermana de Lolo, era sus manos y sus pies, era la que lo atendió durante toda su vida, la que le pasaba limpio los apuntes, y también ella es responsable de todo el testimonio del apositio que ustedes llevaron a Roma y que hizo posible esa beatificación, ¿no? Dicen que al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Yo no soy el Papa para poder canonizar a Lucy, pero Lucy tendría que estar canonizada o beatificada como su hermano. Al lado de su hermano. Esa es la pura realidad. Porque conocer la vida de Lucy, como la tuve yo la gran suerte, porque eso es una lección de Dios y un regalo de Dios poder conocerla. Conocer a Lucy, que era, decir esclava no vale, pero sí, en un lenguaje evangélico se puede decir, porque nosotros somos esclavos, es decir, la voluntad del Señor es tumbativa. Lucy era las manos, los pies, la lengua, los ojos, el carrillo de ruedas, la almohada,
La operación de acostar y levantar a Lolo, en algún momento le preguntó su sobrina: Tito, ¿tú tienes dolores siempre? Pero siempre, siempre, siempre. Y Lolo le dijo que sí. ¿Pero cuándo tienes más? Cuando me levanto y cuando me acuesto. La operación de acostar a Lolo era 1 hora y media y la de levantarlo 1 hora y media. Y había que ponerle entre hueso y hueso, porque era solo la piel lo que tenía sobre los huesos, tenía que ir poniéndole almohadillas para que no se rozaran durante la noche unos huesos con otros. Él lo tomaba a chirigota y le decía, cuando estábamos algunos presentes que nos asustábamos de esa operación, para distender, decía: ponme ahora el 25, ponme ahora el 33, ponme ahora el 4. Es que están numerados, ya es que él lo hacía para distendernos, de que no quería manifestar nunca una queja. Yo no le oí nunca una queja, una sola, ahora la cuento. Lolo es el santo de la alegría. Estaba siempre sonriendo y nunca quejándose. La única queja que yo le oí en una ocasión fue: los sacerdotes nos turnábamos para llevarle cada día a uno la comunión. Él sabía si iba uno u otro, si era a las 10 de la mañana, si era jueves a las 5 de la tarde, si era viernes a las 12 del mediodía. Y cuando se aproximaba la correspondiente hora de cada día, le pedía a quien estuviera trabajando o de visita con él: déjame media hora antes para prepararse a comulgar. Y después de comulgar, pedía otros 20 minutos de soledad y de silencio para darle gracias al Señor. Pero un día me dice, al terminar de comulgar: debajo del tapete de la mesa tengo una carta, léela. Era la única vez que yo oí quejarse a Lolo. Era una carta a un sacerdote que le había escrito diciéndole que dejaba el sacerdocio. Y entonces él le escribe: ¿crees que a mí no me duele mi cruz? ¿Por qué dejas tú la tuya? Este era Lolo, con una finura, con una delicadeza, con un servicio a los demás, con un espíritu que, repito, yo creo que es una de las grandes gracias que Dios me ha concedido en mi vida. Resaltar en Lolo el periodismo es grande. Resaltar en Lolo su formación cultural y su capacidad de consejo es un joven consejero. Resaltar en Lolo su amor a Linares, su dedicación a sus amigos, la ayuda a los enfermos. Pero en Lolo hay que subrayar que si es Lolo es porque era un alma eucarística de una fineza y una profundidad, y un alma mariana. Era un santo viviente. Me interesa mucho el papel de Lolo, su testimonio para el periodismo de hoy. ¿Cuál cree que hoy sería la pasión de Lolo, con los nuevos medios que tenemos a nuestro alcance, con la revolución que ha supuesto la cultura digital en el mundo del periodismo? Yo diría que Lolo es un pionero, porque cuando no había nada más que emisoras, ni siquiera televisión, ya estaba él haciendo guiones de radio. ¿Qué haría hoy? Yo no sé hasta qué punto sus escasísimas fuerzas físicas le harían vencer, pero Lolo es un prodigio de superación. De tal manera que cuando no escribe con la derecha, porque se le queda paralítico, aprende con la izquierda, y cuando no puede con la izquierda tampoco, con una falsilla de madera va escribiendo los renglones para que no se le vaya, cuando pierde la vista, para que no se le vayan los renglones, y ahí habría que hablar muchísimo. Pero ¿cuál es el mensaje de Lolo? Hay una serie de artículos de prensa, diríamos de ética periodística, en Lolo, aparte del decálogo del periodista, de la oración del periodista. Yo tengo esta carpeta que le llamo Tesoro Periodístico de Lolo, en el que hay varios artículos sobre ética periodística. Y en concreto dice que la prensa, esta parábola o comparación la hace y me quedó impresa, comparándola a que la prensa tiene que ser la voz del pueblo que haga llegar a las autoridades. Con esto se está viendo el periodismo comprometido de Lolo. Linares es una ciudad minera. ¿Cuántas veces tuvo que hablar del salario de los mineros? ¿Y cuántas veces incluso recibió la amenaza de: esta noche el cojo estará en la cárcel? Lolo fue un comprometido. Y habló de la vivienda, y habló de los campos de fútbol que eran necesarios, de deporte, y habló de las escuelas
escasas o insuficientes, o habló de la situación del laicado. Era una baraja su periodismo. Vamos a celebrar ahora un centenario, ¿no? Sí, estamos ya en el 2020 y Lolo nació hace 100 años. Se bautizó el 5 de septiembre. Habrá que buscar los correspondientes actos. Nuestro obispo, don Amadeo, ya ha hecho, va a crear una comisión para este centenario, haciendo pues una celebración que desde luego no será en el mes de agosto, sino hasta septiembre, que lo bautizan, y hasta diciembre, que es todo el año 2020, pues ya se verá qué forma se le da a todo este proyecto de don Amadeo. Y acaba de salir también una nueva edición. Sí. Curioso, porque este libro, Las 7 vidas del hombre de la calle, ha aparecido después de morir Lucy. Entre algunos de los estantes o de los altillos, apareció en un altillo de su piso, muy hondo, que ella ya no se subiría en los últimos años de su vida a ver aquello que había almacenado allí. Y entre las muchas cosas que han aparecido allí, apareció el manuscrito de este libro, Las 7 vidas del hombre de la calle. Es una historia de los sacramentos. Cada uno de los sacramentos es una vida del cristiano. Se lee con una jugosidad, y además él tenía puesto el retrato o ilustración que tenía que llevar cada uno de los capítulos descritos. Aquí irá una multicopista, aquí irá unas manos enlazadas, aquí irá una niña con cara de felicidad, y es poniendo cada uno de los sacramentos en ese reflejo que él quería como introducción a cada uno de los capítulos. El libro apareció a propósito de la muerte de Lucy y lo hemos publicado hace unos meses. Una obra que no es póstuma, porque las licencias las había pedido él incluso en 1960 al obispado para poder imprimirlo. Estábamos con el régimen del Código Antiguo, Código de Derecho Canónico Antiguo, y él había pedido ya la licencia para imprimirlo, y se imprimió hace unos meses. Obra póstuma en cuanto que la hemos conocido después de la muerte de él y después de la muerte de Lucy. En estos momentos en nuestro país se está hablando de legislar la eutanasia. Manuel Lozano Garrido, Lolo, es un testimonio frente a la cultura de la muerte, ¿no? Sí, y además quiero, para que no se dé nunca la impresión de que la Iglesia anda con los pies fuera de la tierra, que anda en un angelismo. Lolo escribe en un momento: ahora me doy cuenta que le tengo miedo a la muerte. Y lo escribe con un dramatismo tremendo, porque eso es la conclusión de una narración de una neumonía que tomó o que tuvo él, y veía que se ahogaba. Y entonces, recordando luego esos días de dolores, de asfixia y demás, dice: me he dado cuenta que le temo a la muerte. La muerte no es en absoluto algo que físicamente sea agradable, es la ruptura, es el cuerpo. Es verdad que una visión de fe nos lleva a que no solo es el cuerpo el que se rompe y resucitará, sino que existe un alma que entra ya en la esfera de otro tiempo, en la eternidad, y que hay una resurrección de los muertos. Pero Lolo, lo importante, alguien me decía en una ocasión, Lolo es el enfermo de mayor gravedad, pero que nunca se muere. Y es que la gravedad de Lolo fueron los 29 años que estuvo enfermo, 28 y medio, porque la postura que él tomó con las costillas, los brazos tan sumamente inmóvil, hacía que la respiración en él fuera, para él, lo tomaba un poco a risa, y cuando había una epidemia de resfriado decía que era un cowboy, porque le pedía no había mascarilla entonces, le pedía a Lucy que le pusiera un pañuelo para que si alguien entraba resfriado no se contagiara. Pero él dice: le tengo miedo a la muerte. Pero lo que pasa es que también escribe 3 actitudes ante el dolor. Una: Dios me ha pedido, y es muy positiva ya. Otra: Dios me ha dado. Otra: Dios me ha regalado. Frente al dolor podemos tener esas 3 posturas, frente a la muerte también, porque la muerte al fin y al cabo es
el supremo dolor o el final del dolor. La de pensar que es un estorbo, porque me habrá venido a mí esto. Y Lolo es el enfermo que durante 28 años nos está dando la lección de que el dolor es útil. Esto es muy difícil decirlo hoy, en que necesitamos una vida en que no nos moleste nada, ni una mosca que nos pique. Y sin embargo, Lolo, con mucha guasa, dice que cuando le picaban las moscas, para él fue el descubrimiento, eureka, escribe él, descubrir que colocando el ventilador en una determinada postura impedía que las moscas se le pararan en la cara. Pero él sentía la molestia de una mosca como nosotros, mucho más que nosotros la espantamos, él no podía espantarla. Creo que en este momento en que el mundo ha perdido los grandes ideales, los horizontes, y cuando se pierden los grandes ideales, la muerte es un fantasma y algo incomprensible, es necesario ver la potencia que tiene el dolor y cómo hace madurar a las personas y cómo hace madurar a los que están alrededor de los enfermos. Hoy estamos quitando, nos estorba la muerte y nos la llevamos a los tanatorios. Es verdad que los pisos son muy chicos y demás. Nos estorba el dolor y ya no hay enfermos en las casas, están en los hospitales o en las residencias. Pero un mensaje de Lolo muy áspero, pero el Evangelio es un mensaje áspero. Un mensaje de Lolo es que el dolor es camino de gloria. Y él lo vivía, la sonrisa no le faltaba nunca. En él se cumple aquello de que un santo triste es un triste santo. Era un santo muy alegre, ¿verdad? Que nos animaba a vivir a pesar del dolor, a pesar de esa incapacidad para hacer las cosas más mínimas de su día a día. Él tenía una alegría que era contagiosa y que contagiaba a todos los que estaban a su alrededor. Tiene un capítulo en el Sillón de Ruedas que lo titula La Santidad. Dice, nos han pintado a los santos tan lejanos. No había leído todavía nada del Papa Francisco sobre el santo de la puerta de al lado. Nos han pintado a los santos tan lejanos, pero la santidad es la santidad de andar por casa. Lo escribe en el Sillón de Ruedas en uno de los primeros capítulos. El pensar que tenemos que presentar santos con la alegría de Lolo, a pesar de que con el dolor de Lolo, hoy la eutanasia no tiene sentido desde la fe. El hombre siempre está madurando, siempre está creciendo. Y el dolor es una de las formas de madurar que los hombres tienen. Dolor físico o dolor psíquico, que es muchas veces mucho más doloroso que el físico. Pero la educación que estamos dando a través de la televisión, del consumismo, es pasarlo bien. Con lo cual entonces nos estamos convirtiendo en el río que pasa y no desemboca en ninguna parte ni riega ninguna huerta. Don Rafael Higuera, postulado de la causa de canonización de Manuel Lozano Garrido, Lolo. Gracias por acercarnos a Lolo, a ti, que nos da tanta Antonio. alegría. Gracias.